La duda que está mortificando a los pentecostales en Colombia. El Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes. Los saluda Alex Cerrato, guerrero bíblico pentecostal. Les doy la bienvenida a una nueva conferencia. Espero que sea de su agrado y la disfruten. Hoy vamos a responder esta pregunta que está atormentando a muchos pentecostales en Colombia y el mundo. Esta es la pregunta: como hijo de Dios, ¿cómo sabes que estás sellado por el Espíritu Santo? Escuche esta pregunta: como hijo de Dios, ¿cómo hago para saber que estoy sellado por el Espíritu Santo? Miremos la respuesta. Muchos predicadores enseñan que somos sellados por el Espíritu Santo cuando muchos predicadores están enseñando que somos sellados con el Espíritu Santo en el momento mismo en que aceptamos a Jesús como único y suficiente Salvador. Eso lo dicen porque la Biblia dice literalmente que Él es el Espíritu. Y si Él es el Espíritu, al momento de aceptar al Señor Jesús, somos ya sellados con el Espíritu Santo. Y eso lo basan en estas escrituras. Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clama: Abba, Padre. Con este verso, muchos dicen que como ya somos hijos de Dios, al haber recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, el Espíritu de su Hijo, el cual es Jesucristo, ya vino a nuestros corazones y por el cual clamamos: Abba, Padre. Otro verso usado para decir que cuando creímos y aceptamos a Jesucristo como Salvador, ya hemos recibido el Espíritu, ya hemos sido sellados por su Espíritu, porque Él es el Espíritu, es Efesios capítulo 1, verso 13, que dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Como leemos en este verso, Pablo le dice a la iglesia en Éfeso que cuando creyeron en Jesucristo, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Los intérpretes de la Escritura dicen que ya el que creyó en Jesucristo ha sido sellado, tomando como base este verso. ¿Pero será esto verdad? ¿O qué nos explica la Escritura? Veámoslo a continuación. Lo primero que debemos nosotros decir o considerar es que un texto no puede ser una doctrina si no le es dado contexto, si no tiene un contexto. Decir que cuando creo en el Señor Jesucristo y le recibo como Salvador, ya he recibido el Espíritu Santo, ya soy sellado con el Espíritu Santo porque creí en Él y porque Él es el Espíritu, es completamente falso si no le puedo dar contexto a estos dos versos bíblicos. Ahora, dicho esto, nosotros debemos dar el contexto indicado en la Escritura de lo que Pablo dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, verso 13, donde dice que cuando ellos creyeron, fueron sellados con la promesa. Debemos ir a la Escritura y mirar cómo fue que ellos creyeron y en dónde creyeron y qué fue lo que, cómo mejor ellos recibieron la promesa o fueron sellados con el Espíritu Santo. Leamos por favor el contexto de Efesios 1:13, lo encontramos en Hechos capítulo 19, verso 1 en adelante, cuando Pablo predica en Éfeso y allí ellos fueron sellados con el Espíritu Santo. Miremos, leamos. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo:
¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Como leemos, evidentemente la iglesia en Éfeso, o los creyentes en Éfeso, recibieron o fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa el día que creyeron en Jesucristo. Eso es verdad, pero no de la manera como dicen, que si usted cree en el Señor Jesucristo ya ha sido sellado. No, porque la carta, o mejor dicho, el relato que nos cuenta Hechos capítulo 19, nos dice que Pablo, habiendo predicado a los de Éfeso, les preguntó que si ya habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron, y ellos contestaron que ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. Pablo les dice, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. E inmediatamente Pablo les dice que creyesen en aquel que vendría después de Juan el Bautista. Este es en Jesús el Cristo. Y ellos creyeron y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y dice que después del bautismo Pablo les impuso las manos y ellos recibieron. Fueron sellados con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Aquí lo dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Es decir, la iglesia en Éfeso sí recibió el Espíritu Santo, sí fue sellado con el Espíritu Santo, pero hablando en otras lenguas. Es falso decir que cuando usted cree en Jesucristo ya es sellado con el Espíritu Santo. No, la evidencia debe decir que usted debe creer en el Señor Jesús, como dice la Escritura. Debe ser bautizado en su nombre y recibir el Espíritu, ser sellado con el Espíritu, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Así, de esa única manera, usted es sellado con el Espíritu Santo, y así lo declara la Biblia. Ahora, de esa misma manera, dándole contexto a la Escritura, debemos interpretar Gálatas capítulo 4, verso 6, donde dice el apóstol Pablo que como somos hijos de Dios, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos Abba Padre. No es de una manera así que ya creí y entonces ya soy hijo, ya me bauticé, soy hijo, ya creí en el Señor y ahora ya recibí el Espíritu Santo. No, eso no es así. El Señor envió su Espíritu, sí, es verdad, pero de la manera como lo dice la Escritura, no como la manera como nos quieren enseñar. Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 3, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o el oír con la fe? Debo aclarar aquí, resaltar la palabra recibiste, o estas palabras, recibiste el Espíritu Santo. Los Gálatas recibieron el Espíritu Santo, pero la Biblia nos habla de cómo se recibe el Espíritu Santo, cómo es que Dios envía el Espíritu de Él a nuestros corazones. Es recibiéndolo como lo recibieron la iglesia primitiva. Miremos cómo se recibe. Vamos allá a Hechos capítulo 10, por favor. Hechos 10. Espéreme allí un momentico y le voy a mostrar cómo es que la iglesia recibía el Espíritu Santo. Hechos capítulo 10 nos dice la manera como la iglesia primitiva, la iglesia apostólica recibía el Espíritu Santo. Fue de esta manera como Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, por cuanto somos hijos, ya que los Gálatas recibieron el Espíritu Santo. Miremos cómo dice, Hechos 10, verso 43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían, resalte esto por favor, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios.
Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados, esos que han recibido, subraya aquí, que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Los apóstoles también recibieron el Espíritu Santo de esta misma manera. Hechos capítulo 2 nos lo dice que viniendo el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos orando, y de repente vino un viento recio que llenó toda la casa. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. De esa manera, mi querido hermano, tú que estás preocupado, tú que crees de esta manera tan errónea que están diciendo nuestros predicadores o algunos predicadores, que cuando tú crees ya has recibido el Espíritu Santo, ya has sido sellado, tomando como base estos versos bíblicos, es totalmente antibíblico, extrabíblico, porque el orden bíblico nos dice que debe venir el Espíritu Santo de Dios a nuestros corazones y debe dejar una evidencia, que es el hablar en otras lenguas. El Señor dijo: el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir, escuche bien, que habían de recibir los que creyesen en él. Juan capítulo 7 verso 37 en adelante. Tú debes recibir el Espíritu Santo como lo recibió la Iglesia Apostólica, para poder decir que has sido sellado o que has recibido el Espíritu Santo. De esa única manera puedes hacerlo. De resto, solamente has aceptado a Jesucristo como tu Salvador. No has nacido de nuevo. La Biblia dice: el que no nazca de agua y de Espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. En conclusión, según la Biblia, ser sellado o para ser sellado con el Espíritu Santo, debemos hablar en otras lenguas según el Espíritu nos da que hablase. Para que el Espíritu de Cristo more en nuestros corazones, por el cual clamamos: Abba Padre, ya que somos hijos de Dios, debemos recibirle como lo recibió la Iglesia Apostólica, con la señal de hablar en otras lenguas. Mis hermanos, no nos dejemos inquietar, no nos dejemos meter estas doctrinas falsas, doctrinas que de verdad están haciendo mucho daño a nosotros, ¿sí? Están haciendo mucho daño. Estamos viendo mucho enlace, estamos viendo muchas prédicas de predicadores que en realidad no tienen el Espíritu y hablan conforme a las concupiscencias de sus corazones, conforme a sus deseos. Aférrate en la Biblia. La Biblia es nuestro manual de vida, y en ella dice que para recibir el Espíritu Santo y ser sellado con él, debemos tener la evidencia de hablar en otras lenguas, según el Espíritu. Escucha bien: según el Espíritu nos da que hablemos. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final. Recuerda, por favor, darle me gusta a la conferencia, y si no te has suscrito, por favor suscríbete. Recuerda, soy Alex Cerrato, guerrero bíblico pentecostal. Dale me gusta a la conferencia y suscríbete a nuestro canal de YouTube, y también ve y dale seguir a nuestra página en Facebook, Guerrero Bíblico Pentecostal Alex Cerrato. Dale me gusta allí a las conferencias y también compártelas tanto en YouTube como en Facebook. Dale me gusta y compártela. Suscríbete al canal y dale seguir a nuestra página. Recuerda también que te puedes hacer el material, los libros: La unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2, En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al descubierto, y el libro La unicidad versus las doctrinas de error. Estos son los libros que ha escrito tu siervo Alex Cerrato, guerrero bíblico pentecostal. Ahorita al final te voy a dejar los números para que llames y adquiera tus libros, los libros que te ayudarán a tener mucho más conocimiento de esta doctrina, la única doctrina bíblica, la unicidad. Hasta la próxima. El Señor Jesucristo me los guarde y me los bendiga ricamente.